Bienvenidos, hermanos y hermanas, una vez más y siempre por YouTube, obviamente, a Marcos Andino, mensajes breves de hermenéutica. Yo les voy a pedir, por favor, porque es un texto, un pasaje largo, que busquen en San Lucas capítulo 1, versos 11 al 37. Ahí van a encontrar las dos anunciaciones, o sea, la que se le hace por el arcángel Gabriel en los dos casos a Zacarías, el que iba a ser el padre de Juan el Bautista, y a la Virgen María, la madre de nuestro Señor Jesucristo. Pero léanlo, por favor. Yo sé que nos acordamos de ese pasaje, pero para tenerlo bien en claro, porque como nos vamos a detener no en la lectura, sino en los detalles, en los textos, lo tiene que tener, para entender el mensaje lo tiene que tener bien desmenuzado. Así que, por favor, hágalo. San Lucas, repito, San Lucas 1, del 11 al 37. Bien. Decíamos, acá hay dos anunciaciones. Lo interesante es que San Lucas mismo, acá al empezar, en su encabezamiento del capítulo 1, dice en el verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber entendido todas las cosas desde el principio con diligencia, escribírtelas por orden, oh muy buen Teófilo. Lo que nos importa es por orden. Bueno, ¿por qué no lo hizo entonces? Este pasaje está lleno de por qué, ¿eh? ¿Por qué no lo hizo? Porque no está en orden. O sea, hay dos anunciaciones, pero la primera, la de Zacarías, se interrumpe con la de María y después continúa otra vez con lo que pasó al final con Zacarías y con Juan el Bautista, ya nacido y todo. Así que bueno, eso tiene un porqué y ahí está nuestra introducción, en el versículo 37. ¿Qué dice el verso 37 de San Lucas 1? Porque ninguna cosa es imposible para Dios. Está escrito en toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, y está dicho de todas las maneras posibles. El mismo Señor Jesucristo lo dice de varias maneras. Entonces, este texto, que es el texto llave, se le llama llave porque es el que nos da el lugar a la interpretación, es lo primero que hay que encontrar para entender cuál es el mensaje de ese pasaje o de todos esos textos juntos. ¿Cuál es el texto clave de estos dos relatos? Pues está acá justamente cuando terminan los dos relatos juntos, las dos anunciaciones, una después de la otra, entonces aparece el texto llave, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dicho de otra forma, para Dios todo es posible. Y obviamente, imagínense, si fue posible para Dios la concepción virginal de María, nada más y nada menos. Ahora algunas cositas vamos a decir sobre eso, pero imagínense cómo no va a ser posible lo que le anuncia previamente al sacerdote Zacarías. ¿Qué le dijo? Vas a ser padre. Algo que hace mucho, por lo cual está hablando. Para que nos entre bien el concepto, para Dios todo es posible. ¿Qué es aquello por lo cual tú estás pidiendo ahora? ¿No?
y que te parece que no es posible para Dios. No te equivoques. Para Dios todo es posible. No hay ninguna cosa imposible para Dios, dice este versículo 37. Así que tu cosa, tu problema, tu necesidad, tu caso, tu oración, está o no está adentro de esto. Por favor, querido, querida, por supuesto que está. ¿Vamos ahí? Bueno, vamos primero a la dimensión que tienen estas dos anunciaciones. Es impresionante las cosas que dice. Versos 32 y 33, vamos primero al caso de la Virgen María. Fíjese lo que le está diciendo el arcángel Gabriel. Este era uno de los querubines cubridores, igual que Miguel, otro que figura mucho en el Antiguo Testamento y tiene que ver mucho con el pueblo de Israel. Son querubines, son de los más allegados a Dios, como lo era también quién, ya sabemos quién, ¿no? Satanás. Era tan perfecto que se creyó, pero tan perfecto que quiso ser Dios. Ahí fue cuando se equivocó. Bueno, pero lo importante es esto. Notemos ahora la dimensión de los anuncios. A ver, verso 32. O sea, el Señor Jesucristo, será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y le dará al Señor Dios el trono de David su padre. Y al 33, y reinará en la casa de Jacob por siempre, y de su reino no habrá fin. María, a ver, toma nota de lo que te estoy diciendo. Vas a ser la madre del Hijo del Altísimo, del Dios y del Rey, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Vas a ser la madre del Dios humanado. Hay que ver si María en estos momentos captó bien la dimensión de la anunciación, del anuncio. Pero era eso. Y no tan por abajo, era la anunciación de Zacarías. Está en el versículo 17. Fíjense. Porque él está hablando ya del hijo, ¿no? Que iba a tener. Irá delante de él, del Señor Jesús, porque iba a ser el precursor. Eso ya lo sabemos, las cosas las sabemos, ¿no? Dice, porque él irá delante de él, de Jesucristo, con el espíritu y virtud de Elías, una profecía del Antiguo Testamento, que todo padre también estaba esperando. ¿Quién será? Lo que el Señor Jesucristo define como el último gran profeta nacido de mujer. Ese fue el hijo de Zacarías. Ese fue Juan el Bautista, precursor del Señor Jesús, con el espíritu y el poder de Elías. ¿Alguna vez estudiaron la vida de Elías? Es impresionante, ¿eh? Aparte de pasar a la presencia de Dios sin ver muerte, ¿no? Eso para el final, es impresionante la biografía de Elías. Pero, bueno, él iba a ser igual. Eso le está diciendo Gabriel acá a Zacarías. Va a ser idéntico a Elías. Y le dice más, convertirá los corazones de los padres a los hijos y a los rebeldes a la prudencia de los justos. Él va a aparejar al Señor un pueblo percibido, y está hablando del trabajo entonces que iba a hacer Juan el Bautista en el pueblo de Israel. Semejantes anunciaciones. Impresionante. Después esto, porque no es nuestro propósito en el estudio de hoy destacar esto, pero estúdiese detalladamente las dos anunciaciones y van a ver ustedes la de cosas que se descubren ahí. Pero hay muchísimas, muchísimas.
hemos tomado solamente un aspecto de este capítulo 1 de San Lucas, pero hay de todo, acá hay de todo. Bueno, resulta ser que después de que cada personaje, tanto María como Zacarías, reciben la anunciación, le hacen preguntas a Gabriel. Fíjese la pregunta de María, verso 34. Entonces María le dijo al arcángel Gabriel, ¿cómo será esto? Porque no conozco varón, soy virgen. Interesante. No es una queja, es una pregunta. No es una queja, es una pregunta. Y por consiguiente, 6 meses antes, porque acá hay 6 meses de diferencia entre uno y otro, Juan el Bautista fue primo del Señor Jesús, porque Elizabeth y María eran familia, pero sucedió con 6 meses de anticipación, lo de Juan a lo de María. Bueno, entonces 6 meses antes, fíjense en lo que pasa con Zacarías, en el verso 18. Y le dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque soy viejo, mi mujer también es vieja y siempre fue estéril. Él también le está haciendo una pregunta. Los dos personajes históricos reales le están haciendo una pregunta sincera, pero muy sincera. Ahora, en el caso de María es muy normal lo que le está diciendo, lo que le está preguntando, porque ella no estaba pensando en esto. ¿A usted le parece que ella estaba pensando en esto? De ninguna manera. Ella estaba comprometida con José y entonces vaya a saber qué tiempo le faltaba para casarse todavía, ¿no? Algo que se usó hasta cuando yo era joven todavía. Se usaba eso del compromiso previo al casamiento. Acá, estoy hablando acá en la República Argentina. Pero qué interesante entonces este enfoque. Ella no estaba pensando. Obviamente que todas las mujeres, ¿no? Fieles, de fe, no buenas mujeres, no fieles mujeres, no mujeres de bien, no, mujeres de fe que creían en las profecías del Antiguo Testamento, alguna vez lo habrán pensado. ¿Quién, quién será en el futuro la madre del Mesías prometido? Pero obvio, cuando cualquiera de ellas se casaba y perdía su virginidad, porque está bien clarito en el Antiguo Testamento, especialmente en Isaías, que tenía que ser una virgen, ¿no? No doncella, como dice lamentablemente en las Biblias modernistas, ¿no? ¿Qué doncella? Una doncella puede ser o no virgen, estamos hablando de una virgen, porque eso es lo que explica el profeta Isaías. Pero María no estaba pensando en eso. Ella estaba pensando en su casamiento. Y después que se hubiera casado, iba a pensar en, bueno, a ver cuántos hijos voy a tener. Y si no venía algún hijo, entonces, supongamos que descubrieran en el futuro que era estéril, entonces comenzaría posiblemente a orar por esta situación. Pero antes no. Ahora, ¿era ese el mismo caso de Zacarías? No. El punto es que María recibe una explicación a su pregunta, verso 35, entre otras cosas, ¿no? Y respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Habrá entendido María? No sé si ha entendido bien, pero sí lo creyó. Lo creyó, ¿eh? Mire que había que creer esto, ¿eh? Es más, nosotros mismos
en la actualidad, miren que hemos predicado sobre ese tema, vaya a saber la cantidad de veces que lo hemos hecho, por ejemplo en las Navidades, en ese tipo de reuniones, ¿no? Pero nos vamos a enterar bien cómo fue el asunto allá arriba, acá abajo no. Es mucho más fácil creer el caso de Zacarías, porque en el Antiguo Testamento está lleno de casos en donde las mujeres eran estériles y Dios hacía ese milagro. Pero el milagro el super milagro que se produjo en María, lo creemos, lo predicamos, pero es muy difícil de entenderlo, no importa. A María le pasó lo mismo, le pasó lo mismo. No sé si el Señor Jesucristo alguna vez se lo explicó, podría ser, no tenemos idea. Bueno, el punto es que a María le hizo una explicación, pero tenemos que dar vuelta a la página todo el tiempo. Pero a Juan no. Fíjense lo que le dice a Juan 6 meses antes, verso 20. He aquí estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto sea hecho, por cuanto no creíste a mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Te castigo a que te quedes mudo hasta que nazca tu hijo. ¿Por qué? Porque no me creíste, porque no tuviste fe. ¿Lo castigó? Ahora, ¿no eran legales, legítimas las dos preguntas? ¿No se basaban en una realidad? ¿Cómo será esto? Esto es algo raro, esto es algo imposible, dijo María. Sí, obvio, pero hubo una explicación. Ahora, ¿por qué en el caso de Zacarías, que dijo más o menos lo mismo, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Por qué fue castigado? Te quedas mudo. Algunos comentadores dicen, bueno, pero fue una cosita muy levianita. Sí, pero fue castigo. ¿O no? Fue un castigo igual. Eso estaba de servicio esos días porque era un sacerdote. Entonces tenía que hacer esto, lo otro, tenía que escribir. Se quedó mudo, tenía que escribirlo todo en una pizarra. En lugar de hablar, no se podía comunicar. Fue un castigo. Ahora entonces, nos hacemos nosotros la pregunta. ¿Por qué a Zacarías lo maldijo el arcángel y a María la bendijo? Yo lo digo de esta manera para recalcar bien, ¿no? ¿Por qué? Para que le podamos encontrar la respuesta. Primero, porque Zacarías tenía antecedentes bíblicos históricos. Esto lo estuvimos hablando con un hermano acá en Buenos Aires, digo, ¿no? Porque estoy todavía en Buenos Aires. Ahora, después de mitad de mes ya me voy nuevamente a la costa, a Santa Teresita. Entonces estaba acá en casa este hermano y estábamos charlando justamente sobre este tema y él justamente me dijo esto. Dice, pero él tenía antecedentes históricos. Dice, por eso lo castigó. Sí. Después tuve que reconocer que tenía razón. Me puse a meditar eso. Claro, él tenía toda una Biblia, muy distinto al caso de María. Tenía todo el Antiguo Testamento donde estaba el caso de Abraham, estaba, por ejemplo, el caso de Ana, la mamá de Samuel, ¿no? Y muchos otros casos, pero muchos otros casos. Así, ¿y él tenía o no tenía la Biblia? Estamos hablando del Antiguo Testamento, por supuesto. Aparte era un sacerdote. Tenía a disposición los rollos bíblicos. Así que, obvio, por ahí empezamos. Era necesario que fuera castigado. ¿Por qué? Porque fuiste incrédulo, Zacarías. María, 6 meses después, no lo sería, a pesar de que el caso era mucho más complicado y más difícil de entender. Pero además de eso, hay algo muy importante. Verso 13.
¿Qué le dice el ángel acá? Mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Interesante. Tu oración ha sido oída. Él estaba orando. Y si él estaba orando es porque había un granito de fe en su corazón. ¿Sí o no? Ahí queremos llegar. ¿Y quién pone ese granito de fe? Dios. Pablo habría que, todavía no había escrito, ¿no? Para el tiempo de Zacarías, le faltaban algunos años todavía. Pónganle, no sé, a ver, 30 años, no sé. No, ahora en este momento no puedo sacar bien el cálculo. No, a ver, no más. 50 años después, escribiría, ¿qué escribiría? Porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero justamente Zacarías leía la palabra de Dios, entonces había un granito de fe en su corazón y eso lo puso el mismo Dios a través de la palabra. Entonces fue reprendido justamente, no injustamente, muy justamente. Sos un incrédulo. Y ahora entramos nosotros, porque a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Hay algo que Zacarías se olvidó, de un registro histórico importantísimo. Por ejemplo, el caso de Daniel. Daniel estuvo 3 semanas orando por una de las profecías que él tenía que recibir, muy importante, y cuando vino el ángel, le dijo, hace 3 semanas que yo salí para responderte, pero tuvimos este inconveniente, léalo, eso está en el libro de Daniel, es muy interesante. Pero en ningún momento Daniel dudó. Entonces, cuando yo me pongo a orar por algo, no es porque soy inteligente, no es porque lo siento, porque soy una persona emotiva. Si yo me pongo a orar, si me estoy dirigiendo a Dios y creo que Dios me puede dar una respuesta, aunque sea un caso difícil, por eso empezamos con el verso 37, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Empecemos por ahí, es fundamental. Entonces, como ninguna cosa es imposible para Dios, y yo me pongo a orar, hay una pizquita de fe. Y yo tengo que creer en esto. Mi oración ya ha sido oída. Y algo importantísimo, acá versículo 20, dice, estarás mudo, y la aclara, ¿no? Pero esto se va a cumplir a su tiempo, verso 20, le está diciendo a Zacarías todavía. Yo esto lo tengo que entender. Si yo empecé a orar, tengo que creer. Y además de eso, tengo que entender que la respuesta del Señor me puede llevar un tiempo. ¿Qué es lo que no nos gusta? ¿Qué es lo que no queremos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender? Luego, acá mismo en San Lucas, cuando los apóstoles le pidieron al Señor, enséñanos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos, este mismo Juan, el que iba a venir, el hijo de Zacarías. El Señor dijo, ¿quieren aprender a orar? Y ahí viene, es necesario orar siempre y no desmayar. ¿Por qué? Porque desde que empiezo a orar por algo, aunque parezca imposible, Dios me está oyendo. Te está oyendo, hermano, hermana. No importa lo difícil que sea. Y a su tiempo, a su tiempo, a su tiempo, Dios te va a responder. Tienes que creer en eso. Y ahora vamos a algo muy difícil. Y tienes que creer en las pequeñas señales. La señal que recibió Zacarías no fue una pequeña señal.
Se le apareció de golpe, como dice acá el versículo. Versículo 11, y se le apareció el ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Eso no nos va a pasar. A usted y a mí no nos va a pasar. ¿Por qué? Porque había muchas apariciones en aquella época, en muchas visiones. Hasta el Apocalipsis eso siguió ocurriendo. ¿Pero por qué? Porque no estaba la palabra escrita todavía. Luego la palabra de Dios escrita suplanta. ¿Es la palabra de Dios? Es lo mismo que me estuviera hablando, ¿no? O Gabriel o Miguel. Yo tengo que darle el mismo respeto. No tengo que decir, bueno, si no veo no creo. Si no se me aparece Gabriel no puedo creer, no puedo tener fe en ese problema que tengo, en esta oración que estoy haciendo. Por favor, querido, querida. Es fundamental que captemos, que aprendamos a captar, ¿qué cosa? Las pequeñas señales. A nosotros no nos va a suceder una gran señal como esta, que se nos aparezca un ángel, ¿no? O que se nos escriba en el encalado de la pared, como le pasó al rey Belsasar de los caldeos, el último de los caldeos, Mene Tekel Uparsin. No vamos a recibir cosas como esa, pero sí pequeñas respuestas, sí pequeñas señales. ¿Tiene alguna? ¿Usted está orando por algo? ¿Sabe que puede ser una pequeña señal? Por ejemplo, un versículo. Supongamos que usted se despertó esta mañana, viene orando por algo importante, por supuesto, para su vida personal, familiar, etcétera, para su ministerio en la obra, lo que sea, algo por su salud especialmente. ¿Por qué viene orando? Y de pronto se despierta desanimado, depresivo. Entonces pensemos un poquito. ¿Se deprimió? ¿Acaso se deprimió Zacarías? ¿Sabe qué dice acá? Es interesantísimo. Dice que él siguió trabajando, haciendo... Eran 7 días de su trabajo. No supongo que esto le pasó el primer día. Él siguió trabajando como si nada. Esto había estado organizado por el rey David 1000 años antes, así que estemos completamente seguros de que si yo me enfermaba, porque no era un caso o no fue un caso de enfermedad por supuesto que sí. ¿Acaso no había suplente para esto? Y yo me imagino que sí. ¿No dijo, José, por favor, Carlito, ¿me cubrís? Que me enfermé. No puedo estar mudo haciendo todo el trabajo que tiene que ver con el sacerdocio. No, siguió hasta el final. No se deprimió. Entonces, ¿usted cómo hace para no deprimirse? Ya que no se le va a aparecer Gabriel a darle un mensaje personal. De pronto se levantó deprimido, no tiene ganas de orar por aquello que ora todos los días. Recuerde, por ejemplo, famoso texto del Antiguo Testamento. Las misericordias de Dios nuevas son cada mañana. ¿Esa no es una pequeña señal? Está orando por alguien que se descarrió, que se alejó, que se enfrió, que parece que se olvidó del Señor. Recuerde el Proverbio 28. Si usted instruyó al niño en su carrera, o sea, usted colaboró para que se convierta en su momento, aunque fuere viejo, no se apartará de ella. Eso es una promesa de Dios. De aquel que entonces dijo, ¿qué fue lo que dijo? Nada es imposible para Dios, nada, en absoluto. Así que, querido hermano, querida hermana, tenemos que cambiar nuestra perspectiva. ¿Por qué? Porque además de esto, la respuesta de Dios va a venir con bendiciones. Fíjese lo que dice el versículo 67. Después ya nació, ya lo llevaron a circuncidar, todavía no hablaba, ¿no?
Zacarías, todo por señas. ¿Cómo se va a llamar? Todo por señas. Bueno, ¿y después qué pasó? Ahí empezó a hablar. Y el versículo 67 dice, Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Nada más y nada menos que sobre quién, sobre la persona del Señor Jesucristo, sobre el Mesías prometido. La respuesta de Dios viene con bendiciones. ¿Usted lo cree? ¿Es capaz de creer hasta ahí? Termino con esto. ¿Se acuerda lo que dice Efesios 3:20? Después búsquelo. Búsquelo. No está acá en este capítulo 1. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos, oración a Dios, o entendemos, o de lo que razonamos, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. A Él sea la gloria. ¿Por qué? Porque Él va a responder. Crea su granito de arena, su granito de mostaza se tiene que convertir en un árbol. Dele lugar que crezca, que se transforme en una planta y después que se haga un árbol. El árbol de mostaza puede llegar hasta 2 metros y ahí en Mateo 13 está muy bien clarito, como dice, que hasta se hacen, las aves del campo hasta hacen nidos, dice el Señor Jesucristo, en sus ramas, en su follaje. Eso es fe. Eso es fe. Ahora usted tiene fe como un granito de mostaza, pero dele lugar al Espíritu Santo, a Dios. Sigue orando. No baje los brazos, no se deprima. Crean las promesas, aumente la fe. Y Dios le va a responder y le va a bendecir porque Él tiene un propósito especial con usted, con respecto a esa respuesta que usted está esperando. Y cuando la reciba, ahí sí se va a quedar asombrado, ¿eh? Ahí sí se va a quedar asombrado y para Él será toda la gloria y toda la honra. El Señor te bendiga ricamente. Será hasta la próxima. Chao. ¿Se acuerdan de este saludo? Chao. Nos vemos.